Siempre estás, pero nunca te eligen primero. No es algo que alguien te dijo. Es algo que empezaste a notar. En detalles pequeños. En momentos que pasan desapercibidos para otros, pero no para ti. Tú sí estás. Respondes. Apareces. Te haces espacio. Cuando alguien necesita hablar, estás. Cuando alguien necesita apoyo, estás. Cuando alguien necesita a alguien, ahí estás. Pero cuando eres tú, no siempre pasa lo mismo. Y eso no es abandono claro. No es que desaparezcan por completo. No es que te dejen de hablar. Es más sutil. Más silencioso. Es sentir que estás, pero no en el primer lugar. Que te buscan, pero después. Que te incluyen, pero no siempre. Que cuentan contigo, pero no te priorizan. Y eso pesa de una forma diferente. Porque no puedes señalar un momento exacto. No hay una escena clara donde todo se rompe. Es acumulativo. Es esa vez que no te llamaron. Ese plan donde no te incluyeron. Ese momento donde eligieron a alguien más. Y tú lo notas. Aunque no digas nada. Porque hay una diferencia clara entre estar y ser elegido. Y tú estás. Siempre. Pero no te eligen primero. Y eso empieza a generar una sensación incómoda. No es enojo. No es tristeza directa. Es una mezcla. De duda, de incomodidad, de algo que no encaja. Porque en tu mente debería ser diferente. Porque tú sí estás para ellos. Porque tú sí priorizas. Porque tú sí haces el espacio. Y aún así, no eres prioridad. Y eso te lleva a una idea que no dices en voz alta, pero que se repite cada vez más claro. Yo sí estoy, pero no soy importante. No en el sentido de que no valgas, sino en el lugar que ocupas en la vida de los demás. Y ahí aparece el conflicto. Uno que no es evidente, pero pesa. Estoy en la vida de todos. Pero no soy prioridad para nadie. Empieza a notarse en lo cotidiano. En cosas que parecen pequeñas, pero se repiten. Estás disponible casi siempre. No lo piensas demasiado. Simplemente respondes. Te escriben y contestas rápido. Te llaman y atiendes. Te necesitan y haces espacio. Aunque estés ocupado. Aunque estés cansado. Aunque no sea el mejor momento. Te adaptas a los horarios de otros, a los planes de otros, a las necesidades de otros. Cambias cosas tuyas para poder estar. Porque para ti, eso es normal. Estar.
responder, acompañar. Y no lo haces esperando algo inmediato. Lo haces porque te importa. Porque así eres. Porque crees que eso también debería volver. Pero con el tiempo, empiezas a notar algo. Tú estás. Pero no eres elegido. No de la misma manera. No con la misma intención. No con la misma prioridad. Te escriben cuando necesitan algo. Te buscan cuando no hay alguien más disponible. Te llaman cuando necesitan apoyo. Pero cuando no necesitan, desaparecen un poco. No completamente, pero sí lo suficiente para que lo notes. Dejan de escribir. Dejan de buscar. Dejan de incluir. Y tú te quedas ahí. Disponible. Como si estuvieras en espera. Como si tu lugar dependiera de cuando alguien más necesita algo. Y eso se empieza a repetir. En distintas personas. En diferentes situaciones. Con historias distintas, pero con el mismo fondo. Tú estás. Pero no eres la primera opción. No eres a quien llaman primero. No eres a quien buscan primero. No eres a quien priorizan. Y eso no es algo que alguien te diga. Es algo que se siente. En los tiempos de respuesta. En los planes que no te incluyen. En las decisiones donde no estás considerado. Y poco a poco, se vuelve evidente. Eres importante a veces. Cuando haces falta. Cuando eres útil. Cuando estás disponible. Pero no siempre. No constantemente. No como prioridad. Y eso genera una sensación difícil de explicar. Porque no es rechazo directo. No es que no te quieran. Es otra cosa. Es sentir que ocupas un lugar. Pero no el que tú ocupas para ellos. Porque tú sí priorizas. Tú sí haces espacio. Tú sí eliges a las personas. Pero no pasa igual contigo. Y eso empieza a cansar. No de golpe, sino acumulado. En cada momento donde notas la diferencia. En cada situación donde das más de lo que recibes. En cada vez que estás, pero no eres elegido. Empiezas a cuestionarte. No de forma clara al inicio, pero sí lo suficiente para incomodarte. ¿Estoy disponible demasiado? ¿Estoy dando más de lo que debería? ¿Estoy ocupando un lugar que no es el mismo para ellos? Y aunque no tengas todas las respuestas, hay algo que sí se vuelve claro. El patrón. Siempre estás. Pero rara vez te eligen primero. Y eso se vuelve difícil de ignorar. Porque no es casualidad. Es repetición. Es algo que se instala en la forma en la que te relacionas.
Y mientras más lo ves, más sentido tiene una pregunta que empieza a aparecer. No desde el drama, sino desde la experiencia, desde todo lo que has vivido, desde todo lo que has notado. ¿Por qué siempre estoy, pero nunca soy elegido? Daniel siempre fue ese tipo de persona. El que está, el que no falla, el que responde, el que aparece cuando hace falta. Si alguien necesitaba ayuda, ahí estaba Daniel. Si alguien quería hablar, él escuchaba. Si había un problema, él encontraba la forma de estar presente. Era confiable. Y todos lo sabían. Sabían que podían contar con él. Que no iba a decir que no fácilmente. Que iba a hacer el espacio, aunque no lo tuviera. Y al inicio, eso se sentía bien. Ser necesario. Ser tomado en cuenta. Ser parte. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. No en él. En cómo lo trataban. Porque empezó a notar pequeños detalles. Cosas que no parecían importantes al principio, pero que se repetían. Lo buscaban cuando necesitaban algo. Cuando había un problema. Cuando alguien no más estaba disponible. Pero fuera de eso, no siempre estaba incluido. Había planes que se organizaban sin él. Conversaciones donde se enteraba después. Momentos importantes en los que no estaba presente. Y no porque no quisiera, sino porque no lo llamaron. Al inicio, Daniel lo justificaba. Pensaba que era coincidencia, que tal vez fue algo improvisado, que la próxima vez sería diferente. Pero no cambiaba. Seguía pasando. Una y otra vez. Y cada vez era más evidente. Él estaba para todos. Pero no todos estaban para él. No con la misma intención. No con la misma prioridad. No con la misma presencia. Y eso empezaba a pesar. Porque no era una situación aislada. Era un patrón. En distintos grupos. En diferentes personas. En varias etapas de su vida. Daniel estaba. Siempre. Pero parecía que su presencia no era igual de necesaria para los demás. Era útil. Era confiable. Era conveniente. Pero no era prioridad. Y eso se volvió imposible de ignorar en una situación específica. Una que no fue dramática, pero sí clara. Un día, revisando su celular, vio algo que lo hizo detenerse. Un grupo de amigos se había reunido. Habían salido. Habían compartido. Habían pasado tiempo juntos. Y él no sabía nada. No hubo mensaje. No hubo invitación.
No hubo intento. Simplemente no estaba incluido. Y no era la primera vez. Pero fue la vez en la que ya no pudo justificarlo. Porque no fue un descuido. Fue una elección. Eligieron sin él. Y eso le pegó más de lo que esperaba. No por el plan en sí, sino por lo que significaba. Porque él sí los habría incluido. Él sí habría pensado en ellos. Él sí habría hecho el espacio. Pero no pasó igual. Y en ese momento, todo empezó a encajar. Cada vez que lo buscaron solo cuando necesitaban algo. Cada vez que no lo incluyeron. Cada vez que quedó en segundo plano. Todo tenía sentido. No era casualidad. Era la posición que ocupaba. Estaba. Pero no era elegido. Y eso lo llevó a una realización que no pudo evitar. No desde el enojo, sino desde la claridad. Siempre estoy, pero nadie me elige. No lo dijo en voz alta, pero lo sintió. Fuerte. Directo. Porque resumía todo. Toda su forma de estar. Toda su forma de dar. Toda su forma de relacionarse. Y por primera vez, no supo qué hacer con eso. Porque no quería dejar de ser quien era. Pero tampoco podía seguir ignorando lo que eso le estaba costando. Porque estar ya no era suficiente. Y nunca lo había sido. Lo que le pasa a Daniel no es casualidad. Y tampoco es mala suerte. Tiene una lógica. Una que no siempre es evidente, pero que está presente en muchas relaciones. Porque cuando alguien está siempre disponible, empieza a pasar algo. Su presencia deja de percibirse como algo que se elige y se convierte en algo que se da por hecho. No porque los demás lo decidan conscientemente, sino porque así funciona la percepción. Lo que siempre está, pierde urgencia. Lo que siempre responde, deja de generar esfuerzo. Lo que siempre aparece, deja de ser valorado de la misma manera. Y sin darte cuenta, tu disponibilidad constante cambia la dinámica. Porque ya no eres una opción que se busca. Eres una opción que se asume. Está ahí. Seguro responde. Después le escribo. Y ese después, muchas veces nunca llega. Ahí es donde empieza el patrón. Estar siempre ser dado como garantido. Y cuando alguien es percibido como garantido, deja de ser prioridad. No porque no importe, sino porque no se siente como algo que se pueda perder. No hay urgencia. No hay intención. No hay esfuerzo. Y eso va creando relaciones desequilibradas. Donde tú estás, pero no eres elegido. Donde tú apareces, pero no te buscan primero.
donde tú respondes, pero no generan el mismo espacio para ti. Y todo esto se sostiene en algo más profundo. El miedo. Porque estar siempre disponible no nace solo de ser una persona atenta. Muchas veces nace de evitar algo. Evitar la rejección. Ese miedo a no ser elegido. A no ser suficiente. A que alguien no te incluya si no estás lo suficientemente presente. Entonces haces lo contrario. Te aseguras de estar siempre disponible, atento, cercano, como si eso aumentara tus probabilidades de ser elegido, como si eso evitara quedarte fuera. Y hay otro miedo que también influye, el de quedarte solo. Porque cuando ese miedo está presente, haces lo necesario para mantener la conexión. Aunque eso implique adaptarte más de lo que deberías. Aunque eso implique estar cuando no puedes. Aunque eso implique ponerte en segundo plano. No porque quieras perderte, sino porque quieres asegurarte de no quedarte sin nadie. Y en ese intento, pasa algo importante. Te posicionas en un lugar específico dentro de las relaciones. El lugar de quien siempre está. Pero no necesariamente de quien es elegido. Porque cuando tú no marcas límites, los demás no sienten que haya algo que respetar. Cuando tú no te priorizas, los demás no sienten la necesidad de priorizarte. Cuando tú estás sin condiciones, los demás no sienten que tengan que hacer algo para que estés. Y eso crea una dinámica clara. Tú te adaptas. Tú sostienes. Tú permaneces. El otro decide cuándo aparecer. Y con el tiempo, eso se vuelve la base de la relación. No es equilibrio. Es costumbre. Y la costumbre no genera prioridad. Genera comodidad. Y en la comodidad no hay esfuerzo. No hay intención real de elegir. Solo hay presencia cuando conviene. Y esa es la consecuencia más fuerte. Relaciones donde eres opción, no prioridad. Donde estás disponible, pero no eres considerado primero. Donde estás presente, pero no eres elegido con intención. Y lo más complicado es que eso no cambia solo. Porque no depende solo de los demás. Depende también de cómo te posicionas tú. De cómo te muestras. De lo que permites. De lo que repites. Porque mientras sigas estando siempre, sin medida, el patrón se mantiene. Y los demás siguen actuando en función de eso. No por maldad, sino porque es la dinámica que se creó. Y reconocer eso, aunque incómodo, es clave. Porque te muestra algo importante. No es que no tengas valor. Es que tu forma de estar
hace que ese valor no se perciba como algo que se pueda perder. Y cuando algo no se siente como pérdida, no se prioriza. Y ahí es donde empieza la posibilidad de cambiar algo. No en los demás, sino en ti. En cómo estás. En cuándo estás. Y en qué lugar decides ocupar dentro de tus propias relaciones. Llega un punto en el que ya no puedes seguir explicándolo como antes. No es coincidencia. No es mala suerte. No es que con estas personas fue diferente. Empieza a sentirse demasiado repetido como para ignorarlo. Y entonces aparece una idea que incomoda. Porque cambia el foco. Porque deja de estar solo afuera y empieza a mirarte a ti. No es que no me quieran. Es que me acostumbré a estar siempre. Y cuando lo piensas así, todo empieza a encajar. No porque te guste, sino porque tiene sentido. Porque no es que las personas te rechacen directamente. No es que te saquen de su vida. No es que no les importes en absoluto. Es otra cosa. Es que saben que estás. Siempre. Sin condiciones. Sin límites claros. Sin momentos en los que no estés disponible. Y eso crea una costumbre. Una forma en la que los demás se relacionan contigo. No necesitan buscarte primero. No necesitan hacer espacio para ti. No necesitan esforzarse demasiado. Porque tú ya estás ahí. Y sin darte cuenta, eso te fue dejando en un lugar específico. Un lugar cómodo para los demás. Pero cada vez más incómodo para ti. Porque mientras ellos se acostumbraban a tu presencia, tú empezabas a sentir la falta de reciprocidad. Pero no lo detenías. No lo marcabas. No ponías un límite. Y ahí aparece otro reconocimiento importante. Nunca pusiste límites. No porque no pudieras, sino porque no querías incomodar. No querías parecer distante. No querías arriesgarte a que alguien se alejara. Entonces elegiste lo seguro. Seguir estando. Responder siempre. Aparecer siempre. Adaptarte siempre. Aunque eso significara dejarte en segundo plano. Aunque eso significara aceptar menos de lo que tú dabas. Y con el tiempo, eso se volvió automático. Ni siquiera lo pensabas. Solo reaccionabas. Estabas disponible. Y eso reforzaba el mismo patrón una y otra vez. Porque cada vez que estabas sin condiciones, confirmabas la idea de que siempre ibas a estar. Y cuando alguien siente que siempre vas a estar, no siente la necesidad de elegirte primero. Y ahí aparece la parte más directa. La que ya no puedes ignorar. Si siempre estoy disponible,
nunca van a elegirme primero. No porque no puedan, sino porque no lo necesitan. Porque no hay diferencia entre elegirte ahora o después. Porque no hay riesgo de perderte. Porque no hay límite que marque tu valor. Y eso no es culpa, pero sí es responsabilidad. Porque habla de cómo te has posicionado, de lo que has permitido, de lo que has repetido. Y reconocerlo duele un poco, porque implica aceptar que, en parte, tú ayudaste a construir ese lugar. No desde una mala intención, sino desde el intento de mantener conexiones, desde el miedo a perderlas. Pero también libera, porque si tú ayudaste a construir ese patrón, también puedes empezar a cambiarlo. No de golpe, no de forma radical, pero sí desde pequeñas decisiones. Desde dejar de estar siempre. Desde empezar a elegir cuando sí y cuando no. Desde darte el espacio que antes solo le dabas a otros. Y eso no significa que las personas se vayan. Significa que la dinámica cambia. Que ya no eres automático. Que ya no eres garantido. Que empiezas a ser elegido o no. Pero desde otro lugar. Desde uno más claro. Más consciente. Más equilibrado. Y ahí, algo se transforma. Porque dejas de esperar ser prioridad. Y empiezas a ver quién realmente te elige. Y eso cambia completamente lo que aceptas y lo que ya no. Hay algo que cambia por completo la forma en la que te relacionas cuando lo entiendes de verdad. La prioridad no se regala. Se construye. Y no se construye dando más. No se construye estando siempre. No se construye adaptándote a todo. Se construye con dos cosas que casi nunca van juntas al inicio: valor y límites. Porque durante mucho tiempo pensaste que estar era suficiente. Que si eras constante, si eras presente, si eras alguien en quien siempre se puede contar, entonces ibas a ocupar un lugar importante. Pero lo que pasó fue otra cosa. Te volviste disponible. Y ser disponible no es lo mismo que ser prioridad. Ser disponible es estar cuando te buscan. Ser prioridad es ser buscado primero. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque mientras tú dabas presencia, no estabas marcando valor. Y no porque no lo tengas, sino porque nunca pusiste algo que lo delimitara. Nunca marcaste hasta donde sí y hasta donde no. Nunca mostraste que tu tiempo también es importante. Nunca hiciste visible que tu presencia no es automática. Y sin límites, el valor no se percibe. Se asume. Se vuelve parte del fondo. Algo que está, pero que no se cuestiona.
Y lo que no se cuestiona, no se prioriza. Por eso el cambio no está en dejar de ser quien eres. Está en cómo decides estar. Porque puedes seguir siendo alguien presente, pero no alguien disponible todo el tiempo. Puedes seguir siendo alguien que da, pero no alguien que se adapta siempre. Puedes seguir siendo alguien que está, pero no alguien que se olvida de sí mismo. Y ese cambio empieza en algo pequeño. En elegirte. No de forma egoísta, sino de forma consciente. Elegir tu tiempo. Elegir tu energía. Elegir cuándo sí y cuándo no. Porque durante mucho tiempo elegiste a otros primero. Sin darte cuenta. Sin cuestionarlo. Y eso te dejó en segundo plano. No porque los demás decidieron ponerte ahí, sino porque tú nunca saliste de ese lugar. Y ahora, eso empieza a cambiar. No de golpe. No con decisiones radicales, sino con pequeños ajustes. Con momentos donde decides no responder de inmediato. Donde decides no adaptarte automáticamente. Donde decides no estar solo porque siempre has estado. Y al inicio, eso se siente raro. Incluso incómodo. Porque rompe con lo que los demás esperan de ti. Porque cambia la dinámica. Porque deja de ser automático. Pero ahí está el punto. Dejar de ser automático. Porque cuando dejas de estar siempre, tu presencia empieza a tener peso. Cuando dejas de adaptarte a todo, tu tiempo empieza a tener valor. Cuando dejas de responder siempre, tu atención empieza a notarse. Y eso no es manipulación. Es equilibrio. Es empezar a ocupar un lugar diferente en tus propias relaciones. Uno donde también importas. Uno donde también eliges. Uno donde también decides. Y en ese proceso, algo empieza a pasar. Las relaciones se filtran. Las que solo funcionaban porque tú estabas siempre, empiezan a debilitarse. Las que realmente tienen interés, empiezan a ajustarse. Y eso puede incomodar. Porque implica ver con claridad quién realmente te elige y quién solo se acostumbró a que estés. Pero también libera. Porque deja de ser una duda constante. Deja de ser una sensación de no saber qué lugar ocupas. Y se vuelve claro. O te eligen o no. Y tú también empiezas a elegir. Eso es lo que cambia todo. Dejas de esperar ser prioridad. Y empiezas a actuar como alguien que también tiene prioridades. Y dentro de esas prioridades, estás tú. No por encima de todos. Pero tampoco por debajo de todos. En un lugar justo. En un lugar equilibrado. En un lugar donde tu presencia no es automática. Es elegida.
Y antes de cerrar, hay algo que necesitas tener muy claro. Si te viste en todo esto, no es casual. Hay una parte de ti que ya está cansada de estar siempre, sin sentir que ocupa el mismo lugar, que ya no quiere seguir adaptándose sin recibir lo mismo, que ya no quiere seguir siendo opción cuando da como prioridad. Escúchala, porque es esa parte la que te va a ayudar a cambiar el patrón. No desde el enojo, no desde el rechazo, sino desde el respeto hacia ti. Y eso empieza con algo simple. Dejar de actuar como si fueras prioridad, cuando no lo eres. No para castigar a otros, sino para dejar de engañarte a ti. Porque al final, si no eres prioridad, deja de actuar como si lo fueras. Y si lo piensas bien, todo empezó con algo que ya no puedes ignorar. Siempre estás, pero nunca te eligen primero.